Reciban un cordial saludo de Carlos Ramos. Sean bienvenidos al podcast donde contamos con la participación del doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos. Agradecerte por tu buena voluntad y tu tiempo, y sobre todo también quiero agradecer a todo nuestro público oyente que se conecta en diversos momentos para tener un poco de información a través de este podcast, mediante el cual tratamos de solucionar algunas dudas o incógnitas en el tema de salud. Doctor, creo que primero sería importante entrar en contexto. ¿Qué es una hernia? Básicamente, cuando hablamos de una hernia, nos referimos como un bulto o algo que está saltando, ¿no? Como si fuese una pequeña pancita o tetita a través de las paredes del cuerpo, que normalmente contienen intestinos, ¿no? En su conjunto, estas hernias podemos subdividirlas. Esto viene por un tema de anatomía entre hombres y mujeres, y generalmente hablan sobre lo que es hernias inguinales propiamente, que es lo que más da para hombres, y las mujeres, por variantes anatómicas, estamos hablando de lo que se conoce como una hernia femoral, pero en su conjunto se habla indistintamente de lo que es una hernia inguinal por la ubicación en la cual se presentan ambas, tanto para hombres como para mujeres. Es más, esto ni siquiera es que sea algo muy aislado. Se estima que la prevalencia de por vida de estas hernias inguinales es más o menos del 27 a 43% en los hombres y del 3 a 6% en las mujeres. A veces dicen, ¿por qué la diferencia? Bueno, que justamente hay un pequeño conducto, el conducto inguinal, a través del cual van descendiendo los testículos en los hombres, y entonces a veces tienen cierres imperfectos. Cuando un hombre hace ciertas actividades físicas, cargar pesos de manera inadecuada, muy fuertes, pueden causar la reapertura de estos conductos y tener algunas debilidades, ¿no? Al final, la hernia inguinal es pues una de las afecciones que su manejo es quirúrgico y es de las más frecuentes que se presentan en lo que se llama el primer nivel de atención. Hay estimaciones que se han hecho con aproximadamente 1,5 millones de diagnósticos a nivel del año y alrededor de unas 500.000 reparaciones quirúrgicas realizadas, como por ejemplo en países como Estados Unidos. Si lo comparamos con datos de todo el mundo, pues veremos que se realizan anualmente cerca de 20 millones de cirugías para reparar estas hernias inguinales. Hay diferentes métodos para repararlos, va a depender mucho del cirujano, pero lo cierto que es de las operaciones que se realizan en la pared de la barriga, en la pared abdominal, el tema de la hernia inguinal es la más común que se presenta. Ya veo, son cantidades que uno no esperaría encontrar y por lo visto son más comunes de lo que uno podría pensar. ¿Existen conductas o hábitos que pongan a uno en riesgo de desarrollar esta patología? Muy buena pregunta. Efectivamente, hay lo que se llama en medicina los factores de riesgo. Y acá podemos mencionar entre ellos algunos que están bastante documentados con una relación directa hacia lo que es la hernia inguinal. Principalmente estamos hablando de temas como el sexo masculino, donde la probabilidad de que te pueda dar aumenta entre 8 a 10 veces más. El tema de la edad, se considera edades picos, los rangos de 0 a 5 años, aunque parezca mentira, y entre los 75 a 80 años de edad. También influye mucho acá lo que es los antecedentes familiares. Puede ser que en la familia ya hayan habido casos anteriores, tíos, primos, hermanos que han comenzado a tener o han presentado, ¿no?, estos temas de las hernias. Hay algunas enfermedades que tienen que ver con el colágeno, que es un compuesto que ayuda justamente a darle resistencia a toda esta pared, y antecedentes de cirugías previas, que de repente puede haber sido una cirugía de la próstata, dependiendo de la condición que se haya llevado a esta operación, puede ser que el riesgo se aumente hasta unas 4 veces más de lo habitual. Doctor, creo que sería importante
plantear la pregunta, ¿qué es una hernia inguinal? Bueno, es una muy buena pregunta porque nos centra directamente al tema de hoy. Básicamente la hernia inguinal es un bulto, lo que se conoce también con la palabra de protrusión, de todo el contenido que se encuentra dentro del abdomen, que comúnmente llamamos barriga, ¿no? A través de una zona que se ha debilitado. Esta debilidad puede haber sido de nacimiento o como consecuencia de algún procedimiento quirúrgico, de algún defecto que apareció o de repente la falla de algún ligamento, justamente el nivel de los ligamentos inguinales, ¿no? Muchas hernias inguinales en realidad están presentes, no suelen dar síntomas, pero hay casos en los cuales estas se quedan como que encarceladas, medio atrapadas, o simplemente se estrangulan. Y al ocurrir esto, bloquean el flujo sanguíneo, no les llega sangre, ya comienzan a hacer una emergencia quirúrgica. Entonces la persona prontamente al hospital para que le hagan una operación y puedan hacer la reparación de la zona, ya que ante esta falta de sangre puede ser que se lesione parte de los tejidos de los intestinos y comience a generar un dolor bastante intenso, que es un indicador de una cirugía más que fija, ¿no? Básicamente el diagnóstico acá es clínico, o sea, es muy importante tomar atención a los síntomas que ha ido presentando, en qué manera los ha ido presentando, en cuánto tiempo, a qué cosas ha estado asociado, a qué movimientos. Pero lo que hay que tener presente es que acá la reparación para poder curar esto es a nivel quirúrgico. Es más, inclusive alrededor del 75% de las hernias que se presentan a nivel de la abdominal tienden a ser hernias inguinales. Ya veo. Entendiendo que son los intestinos los que empujan a esta zona de debilidad, ¿es posible agruparlas o clasificarlas? Hay una manera por la cual podemos agruparlas si se encuentran por encima o por debajo del ligamento inguinal. Entonces acá vamos a hablar entonces de hernias que son indirectas, son aquellas que atraviesan una parte del cuerpo que se conoce como anillo inguinal e ingresa justamente a través de este canal. Y también existe lo que se llama la hernia inguinal directa. Esta se va a extender directamente hacia adelante, pero la característica es que no atraviesa el canal inguinal. Entonces, en cierta forma, la diferencia entre uno y otro es si entra o no entra este canal inguinal. Ok. ¿Qué es lo que cuentan los pacientes como síntomas que nos podría ayudar a sospechar la presencia de una hernia? Bueno, es verdad que uno puede estar hablando sobre el tema, pero lo interesante es saber si uno lo tiene, ¿no? Y si requiere de repente atención de emergencia. Acá ya estamos hablando realmente de los signos, de los síntomas de la hernia inguinal. La mayoría de los pacientes van a referir solo un bulto visible. Algunos se van a ver como una pequeña tetilla, como una pancita. A veces no le toman importancia porque, bueno, son gorditos y pues, la grasa lo disimula, piensan que es parte de la grasa, pero saben que con ciertos movimientos van a presentar dolores, tipo cortes, molestias vagas al comienzo, por eso que se les llama así medios asintomáticos. Pero la mayoría de las hernias, incluso las más grandes, pueden en algún momento llegar a ser reducidas de manera manual. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede agarrar y empujarlas y regresarlas hacia el interior a través de una compresión suave, ¿no? Y constante. Y generalmente lo que se hace en emergencia, se maneja el dolor y se trata de hacer que esos intestinos que han estado tratando de salir regresen a su lugar y se les da una cita para programarlos para cirugía. Si es que no se trata de una hernia que haya quedado atrapada o encarcelada, ¿no? Esas sí ya requieren cirugía de inmediato porque corre riesgo la vida de la persona. En ocasiones se le va a pedir al paciente que se coloque en ciertas posiciones especiales. Por referir un ejemplo, hay lo que se llama la posición de Trendelenburg, que les va a permitir a los médicos poder ir determinando ciertas diferencias, ¿no?
Como les mencionaba, si es que estamos frente a una hernia encarcelada, pues estas no se van a poder reducir y puede ser de repente causa inclusive de obstrucción intestinal. La persona puede estar refiriendo que lleva días sin poder hacer deposiciones, sin ir al baño, un estreñimiento fuerte con dolores, ¿no? También existe lo que se llama la hernia estrangulada. Quizás es un nombre un tanto confuso porque decimos entre encarcelado y estrangulado, ¿no? Pero vamos a notar, como les mencionaba, y resaltar. Cuando hablamos de yo intento regresarla a su lugar, es porque la hernia está encarcelada. Ahora, cuando la hernia está estrangulada, va a caracterizarse porque el dolor es constante y va a ir aumentando la intensidad de este dolor. Se le va a ir asociando con náuseas, hasta con vómitos, ya que la hernia en sí misma va a comenzar a ser ya dolorosa cuando uno comienza a tocarla durante el examen físico que se hace en el hospital, o no necesariamente en el hospital, sino uno mismo se comienza a tocar ese bulto y comienza a tener dolor, sobre todo en la piel que está alrededor de este bulto, y puede presentar un rojizo que se le puede recibe el nombre de eritema. Puede inclusive sobrevenir otro tipo de infecciones a una capa protectora a nivel de los órganos del intestino que se llama peritoneo y genera lo que se llama una peritonitis. Todo esto va a ser determinado mucho según la localización. El dolor de todas maneras va a estar ahí, que uno lo va a palpar y el paciente no lo va a poder referir de manera exacta, me duele en un punto específico por unas diferencias anatómicas que hay, pero sí van a ser distintivos lo que se llama el signo de defensa. Imaginémonos que alguien viene y nos quiere dar un golpe en el estómago, pues lo que vamos a querer hacer es de repente proteger nuestra barriga para no recibir el golpe, ¿no? Entonces algo así va a ser ese tema del signo de defensa. O sea, vamos a intentar defendernos ante una posible agresión, pero en realidad solamente es una palpación lo que nos va a realizar el médico, ¿no? De hecho que definitivamente el dolor va a estar presente, inclusive el intento de hacer la descompresión. De acuerdo a ello, sería correcto decir que con la presentación de estos síntomas uno ya puede hacer el diagnóstico o se requiere algo más. Bueno, muchas veces para corroborar los diagnósticos solemos pedir exámenes adicionales, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes. Muchas veces parte de estos exámenes que se piden no son parte del diagnóstico, pero una preparación quirúrgica. Pero el principal diagnóstico, y no de momento es difícil que cambie, es lo que es la evaluación clínica o el examen físico. El diagnóstico en sí va a depender de la habilidad del médico para poder reconocerlo y para poder saber hacer las preguntas al paciente y poder entender qué es lo que ha ido pasando y hablar de otras cosas. Algo que siempre va a ser bastante evidente es que el dolor va a estar más presente cuando aumenta la presión en la barriga, ¿no? A veces se le pide a la persona que puje y al momento de pujar va a hacer que los intestinos traten de salir más por esa debilidad. Entonces va a comenzar a presentar mayor dolor, o de repente el paciente se le pide que esté de pie, se le va a tratar de examinar. A veces puede haber algunos dolores asociados también a la espalda. Se puede estar pensando que coincidan, como pasa efectivamente muchas veces en emergencia, problemas renales con problemas de las hernias. Ahora, cuando hablamos de hernia, recordemos, es una debilidad, porque también existen hernias a nivel lumbar. Entonces son otro tipo de hernias que requieren otro tipo de manejo, ¿no? Si es que la hernia de casualidad no llegase a ser palpable, se le pide al paciente que simplemente haga tos o de repente puje para tratar de justamente hacer que salte esta especie de bultito y poder reconocerlo, ¿no? Y se trata de, al menos en los hombres, con un dedo tratar de ubicar este canal inguinal
y ver si se puede palpar a través de este canal ese bultito que va a ir saltando. También hay ciertas masas que se pueden presentar en esta zona que nos pueden engañar y tomar la apariencia de lo que es una hernia, pero de hecho que podrían ser tal vez infecciones, de repente puede ser inflamaciones de ganglios linfáticos que le llaman adenopatías. Puede tratarse de repente de una acumulación de grasa, de repente de un testículo que nunca descendió y que recién se han dado cuenta. El tema es que estas masas son sólidas y normalmente tú tratas de regresarlas hacia el interior y no puedes, porque no son intestinos a las finales, ¿no? Recordemos que el intestino es como una especie de manguera, ¿no? Entonces, digamos que de cierta forma tú podrías intentar regresarlo a su lugar, ¿no? Hay masas que se van a presentar a nivel del estómago, pueden corresponder a otras enfermedades, como lo que se llama varicocele, hidrocele o tumores a niveles de los testículos. Esto va a tratar de diferenciarse a través de lo que es el examen físico, pero si a veces encontramos algunas dudas, pues vamos a tener la necesidad de pedir lo que es una ecografía para poder tener mayor claridad en el diagnóstico. Ya veo. Por lo que ha expuesto, doctor, creo que no existen métodos caseros para curar o desaparecer la hernia, como pudiera alguno creer. Y lamentablemente siempre ocurren estos dolores en la madrugada, cuando todos están dormidos, y da pereza y dicen, no, aguántate hasta la siguiente mañana, cuando puede ser una condición que ponga en peligro la vida de la persona. Entonces, realmente no es que hay una manera casera para poder manejarlo, más allá de intentar hacer la reducción. Lo correcto es que se deba hacer una reparación quirúrgica. Por lo general, las hernias en la región inguinal pues, pueden reaparecer de un momento a otro, como le mencionaba, con la tos o con el pujo, pero se pueden reparar y generalmente se le programa al paciente para el procedimiento y para poder tener todas sus pruebas previas en los hombres. Las hernias inguinales, cuando no presentan síntomas, básicamente son observables, se van a ver como un bultito o como una pastilla. Si es que ya comienzan a tener síntomas, pues hay que tratar de ver la forma de programar al paciente para poder repararlo según la técnica quirúrgica que vea por conveniente el cirujano. Es muy importante ver cuál es la técnica que más maneja el cirujano y que sea más adecuada. Muchas veces se puede haber planteado un tipo de operación, pero al momento que el cirujano ingresa a la cavidad abdominal, ve que de repente lo que planeó no era lo más correcto para el paciente y que requiere hacer otro tipo de operaciones. Y muchas veces vemos personas que andan con bolsas colectoras como consecuencia de que la realidad que se vio al entrar a la cavidad abdominal era muy diferente a lo que se mostraba en las imágenes, sobre todo si estamos frente a lo que son las hernias encarceradas o las hernias estranguladas, que definitivamente son urgencias quirúrgicas de reparación inmediata, ¿no? Es muy interesante lo que menciona. En todo caso, si tuviéramos que resaltar algo para recordar, ¿qué sería? Bueno, es verdad que la finalidad de todo esto es que por lo menos tener alguna idea, que nos vienen conocidas las palabras, pero considero que hay algunas cosas que sí tenemos que tratar de repente memorizarlas y tenerlas bien claro, ¿no? Recordar que las hernias inguinales pueden ser directas o indirectas, dependiendo si entran o no entran a lo que se conoce como canal inguinal. Muchas de las manifestaciones que pueden ocurrir debido al estrangulamiento, pues es porque se corta el flujo de sangre. Y entonces, al no haber sangre, comienza a producirse la muerte de células y eso va a llevar a que se genere dolor, puede estar la zona mucho más sensible y esa intensidad de las cosas que siente va a ir creciendo más y más y más. También se va a comenzar a ver justamente enrojecimiento en la zona,
y dependiendo qué tanto se deje avanzar esto, pues puede llegar a afectar a una bolsa que está cubriendo a los órganos del intestino llamado peritoneo, y hacer las peritonitis, que suelen ser muy peligrosas. Recordar que se deben efectuar las reparaciones de manera quirúrgica. Por lo general son de manera electivas. ¿Esto qué quiere decir? Que se le programa al paciente con tiempo para que puedan realizar la operación y tomar los exámenes adecuados para hacerlo con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Y sobre todo para no tener que llegar a temas como estrangulamiento y de repente cosas que puedan llevar a la muerte de la persona por un descuido, ¿no? Por lo visto, es algo que merece la pena poder profundizar más en otras sesiones. Le agradezco mucho por su colaboración, doctor, y a todos nuestros oyentes. Espero lo hayan pasado muy bien. Se despide atentamente sus anfitriones Carlos Ramos y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Gracias.